Hola, Adri, buenos días. Hola, buenos días, Liana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy aquí montando como, a ver, te presento más o menos qué es lo que he avanzado para que me digas qué te parece. Empiezo con el de propuestas, que es como el más fácil. Ay, espérate, que este era el que me mandó Enid. Claro, como el que ustedes estaban trabajando era con hipervínculos, la cosa era como un poco más compleja. Después de eso, nos pasaron a nosotros, entiendo que fue que empezaron antes que nos pasaran el fácil. Sí, porque Y es que no tenía el contacto del arquitecta. Ajá. claro, entonces a nosotros nos pasaron esta hoja que es obviamente mucho más sencilla, que dice eh, el código, cuál es la descripción de la propuesta. Esta es solamente la propuesta que es el más chiquito. Entonces, lo separé en tres, si sí o si no, cuál era el área temática, el 2 es que no, el uno es que sí. Y Ujú. algunos de los que tenía la arquitecta sí se podían encontrar acá, pero habían otros que no. Ah, ok. ¿Usted va a ir en el carro de la tercera, verdad? No, en el carro. Entonces, bueno, pero al final lo que acomodé fue como que yo había hecho una, No le he pedido como la a los información no chicos que estaba le dieran una completa vuelta porque a ustedes les tocó maratón. el archivo difícil. Como Para yo ver tenía cómo tenemos los el archivo sensores. completo, yo sí había dividido todo y lo había puesto en algunas áreas temáticas que a mí me Y la parecían puerta, convenientes. si le quieren nada, En el cielo no, y en las áreas temáticas, y lo que y hice que fue que cerrar saqué la puerta para... unas tablas dinámicas y unas grafiquitas Siempre de puede cuáles eran preguntar. como los temas, Para ver de si si pertenece o no pertenece al dejamos de clúster, verificar el las porcentaje de los que sí y los que no, y en más o menos pero bueno retomar eso. en Bueno, qué, para revisar. en qué acto, como que en Y qué eso para punto no... estaba. Lo que estoy Ajá, una haciendo consultita, es perdone, dando una ingeniera. presentación Ujú. que obviamente está así súper feíta. No sé si queremos ponerle entusiasmo, pero cuando le puso otro fondo, lo que hizo fue que me sacó los colores y ya estaba como que entusiasta con estos colores. Estoy poniendo como que el resumen de allá. ¡Ay! Y cuáles son como los subtemas. Porque, por ejemplo, y aprovecha esto sí me gustaría hablarlo con alguien más, mira, no digo porque hay uno que es de wayfinding. Claro, ellos dicen que el municipio empezó. Eso podría entrar en planificación urbana, pero no es planificación urbana, es wayfinding. Me tomé la libertad de ponerlo wayfinding como tal. Quería poner como algunos de los hallazgos que nos habían dejado en las propuestas o en las en los problemas. Entonces se parece que es de los de ciclovía, porque al final es ciclovía nuestra, pero incluye otras cosas que son como de salud, es como que no es, es más complejo que solo la ciclovía. Acá tengo el de problemas con el mismo formato, que incluye también aéreo, marítimo, que la arquitecta no lo había incluido como si fuera parte del clúster. En algún momento hablé con el arquitecto, con el ingeniero Harris, y él sí lo consideraba parte del clúster. Así Ah, que, ok. eh, pero entonces lo dejamos como para revisarlo después, por eso fue que no me atrevía a que pudiéramos presentar el martes, porque esta clasificación mayoritariamente representa el criterio de Eliana y de lo que hablé con el ingeniero Harris. Ah, Ahora igual estuve validando unas cosas con la arquitecta, pero no necesariamente, digo, yo puedo presentarlo y decir, fantástico, este es el grupo 2, pero esto es mayoritariamente como lo que a mí me pareció y no me parece justo con el resto del equipo que yo vaya hablando por todos, ¿no? no, Y claro, poner porque algunos hallazgos especiales de los problemas. Sí me gustaría guardar esto antes de que sea, bueno, sí, ninguno. porque es que no se puede apreciar la presentación. ¿No ves? Los slides que acabas de presentar no se aprecian. Por el tamaño, ahora sí. Ese ahora sí. Ah, ok, es que estaba en la... Bueno, la intención es el...
presentar como cuáles eran las entradas y digo, la clasificación de las propuestas que hicieron la gente, si pertenece o no pertenece, algunos hallazgos especiales y en los problemas también hacer algunos hallazgos especiales. Lo que te decía de aéreo es que tiene bastantes entradas, marítimo también tiene su par de entradas, y habíamos definido el arquitecto, el ingeniero Harris y yo que sí, pero no sé si en qué queremos quedar, porque otra cosa que me gustaría mencionar el día que nos toque presentar es que, por ejemplo, el tema de Metrocable, que lo piden explícitamente como Metrocable, Sí, es ese una del cuestión, metro. eso es, no, además de que es metro, es que es una cuestión muy particular de un proyecto que se está presentando en San Miguelito, que Y es no a nivel de necesariamente se puede alcalde. aplicar a todo el país. Y siendo Sí. esta una mesa nacional, obviamente las políticas que salgan de acá es algo que debería aplicarse a nivel nacional. Permíteme un segundo que me Ok, están llamando al teléfono del trabajo. ok, que no se preocupe. Audrey, me están, tengo que bajar a firmar unos papeles que son de urgencia y como no me puedo mover mucho, prefieren traerme unos papeles para firmar antes de que yo me mueva para algún lugar. Así que te voy a dejar unos minutos. No se preocupe. Dale, fantástico. Déjame ver cómo me pongo zapatillas para bajar. Ay, ay, Dios mío, el muchacho viene en moto, así que va a llegar antes de lo que yo termine en bajar. Así que Ay, te Dios dejo mío. aquí un momentito. Ah, ok, hasta luego. Bueno.
Buenos días, volví. Hola, ingeniera. Gracias por su paciencia. Y seguramente ya llega tarde a las presentaciones, Katherine. Yo soy Eliana Lazo de Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estaba abajo firmando unos papeles porque ando en estas condiciones muletísticas, entonces ya prefieren traerme las cosas para que las firme antes de que yo me demore 5 años en ir a firmarlas. No se preocupe, ¿cómo van aquí en la mesa? Bueno, ahí vamos o sea, hicimos la separación, o sea, como de unos subclústeres, pero no en los 7 que nos habían dicho inicialmente, sino como para poder entenderlos y agruparlos mejor, voy a presentarlos el de problemas. El de propuestas solamente tiene 32 entradas. Entonces está como dividido en algunos clústeres. Claro, por ejemplo, esto de electrificación del transporte, ellos lo que pedían era que el transporte se hiciera eléctrico. Claro, eso seguramente entra en transporte público y en transporte general, porque hay gente que nada más dice, queremos que mejore el transporte, pero no dice qué tipo de transporte, si el transporte privado. Entendería que la gente lo asocia como transporte público, pero eso sí es, creo que eso sí tendríamos quizás como que hablarlo más con detalle, porque no queda claro. Y todos los que dicen transporte general, es así: solución al problema de transporte, solución al problema de transporte, mejorar el transporte de Panamá. Todos son como así De que no genéricos. tienen, de genéricos, y no tienen como, pudiéramos agrupar, entendería que generando una propuesta que solucione quizás el transporte privado y el transporte público se agrupen los dos. Exacto. Pero este de electrificación habla de electrificación del transporte, así que sería como cuando generemos algo de esto que incluya las mejores prácticas, seguramente podemos incluir que las mejores prácticas ambientales también, y ya se incluye electrificación, pero lo separamos para tener claro que hay alguien, al menos una persona, que está interesado en que se tome en cuenta la electrificación. Sí, pero eso es una propuesta de transporte. Eso es puede ir ¿Perdón? Eso es bueno, está en el de problemas, y lo único que dicen es, en lo posible, electrificar el transporte. Ok. No es como una propuesta, incluso esta de acá arriba suena más a propuesta: incorporar una nueva tecnología de servicios de taxi, el empresario de transporte, bla, bla, bla. Eso suena más a propuesta que esta solicitud. Sí. Entonces está separado en estos. Hay este que es de revisar, que ahora que estamos todas quizás podamos, porque este sí está, además de que está repetido, no queda claro qué es lo que está pidiendo, porque dicen, la pandemia ha afectado al transporte, no dice cuál, y se ha reducido a un 33%. Se puede aumentar la movilidad de acuerdo al último dígito de la placa, o sea, pico y placa, para aumentar al menos al 48 en este 2021. Yo lo veo, yo, Eliana, lo veo como que es alguien que considera que haciendo pico y placa, los taxis aumentarían del 33% a un 48%. La arquitecta NIT lo vio como que fuera vehículos particulares, o sea, un tema de circulación,
pero no sé qué opinemos el resto de la mesa al respecto, porque el pico y placa obviamente es una política interesante para transporte privado, pero ¿en qué ha afectado al transporte privado, que ha reducido un 33% y que con pico y placa suma el 48%? Esa es como Sí. la cuestión. Pudiera entenderse como taxi, pudiera entenderse como carro privado, pudiera no entenderse, Exacto. pero no sé qué opinen. Es que lo veo más como un término de reducción de movilidad, me parece, no sé, como cómo buscamos poder lograr esa reducción de movilidad para que no tengamos los problemas que actualmente hay. Pero, pero definitivo que sí hay que unirlo con algo más para poder que haga sentido al final. O sea, con Claro, otro señalamiento de problema, otro señalamiento de propuesta. Es el que tema es que, esa es también una forma de crear una cultura para que las personas utilicen el transporte público, ¿no? Para instar que sí, claro, pico y placa, pero lo que no sabemos es qué considera pues son 3 personas, porque al final está repetido, qué consideran estas 3 personas que ha afectado el transporte y se ha reducido en un 33%, pero que con el pico y placa se aumenta al 48%. Sí, es que está mal. quizás está hablando del transporte público, de la disminución que se ha visto en el uso del transporte público. Claro, pero el tema del transporte público es que si tú quieres, o sea, con la implicación del pico y placa es que haya menos carros en la calle. En el transporte Totalmente. público, si quieres aumentar al 48%, tendrías que aumentar la cantidad de transporte público en la calle. Entonces, no Pero el sé. transporte público, o sea, caben más personas que en el privado. O sea, ¿Perdón? y no, el transporte público tiene más capacidad para cargar a mucha más gente que tú Claro. agarres. Entonces, es que no veo cuál es la interrogante, perdón. Es que estoy un poquito perdida en eso. Si me ayudas, por favor. Es que pareciera que dijera como que, bueno, se redujo un 33% y queremos aumentarlo un 48%. Pero para aumentarlo usemos el último dígito de la placa. No me hace sentido. No sé. A mí solamente me cabe que esto pudiera ser taxis, porque ha bajado la cantidad de gente y obviamente cuando hay menos taxis, los menos que están, o sea, cuando hacemos pico y placa de taxis, que también fue parte de una huelga que hubo y todo lo demás que tuvo que restablecerse el pico y placa, se pudiera aumentar la cantidad de pasajeros que estos pocos taxis que están en la calle pudieran atender. Sí, así se haría sentido. Solamente me hace sentido si es taxis, pero no sé, por eso quería conversarlo. Y el subtema de circulación vial es el único estos son los únicos que están dentro de. No, de hecho, este subtema de circulación vial a ver, la semana pasada cuando nos dijeron que teníamos que empezar a separar esto, Ajá. el ingeniero Harris lo propuso, de hecho, a todo el grupo completo, a plenaria, que lo separáramos en tipo 1 si cabía dentro del clúster o tipo 2 si no cabía dentro del clúster y que generáramos un área temática. La arquitecta NIT ya había hecho un trabajo con un documento inicial que ya tenía. El tema es que ese documento inicial era un poco menos amigable que este. Es decir, el que tenía la arquitecta tenía que abrir hipervínculo por hipervínculo para tener esto mismo que está aquí. A nosotros ya nos dieron como un resumen. Entonces, como era un resumen para mí, que era la que estaba trasteando el cosa, porque la semana pasada era un unigrupo, nada más estaba Eliana solita, era mucho más fácil acomodarlo en área temática y el tipo. Del documento que generó la arquitecta NIT y con los que tenían cruces, se incluyó esta clasificación que ya había hecho la arquitecta.
Del documento, claro. En ese documento de la arquitecta no estaban todas las propuestas, los problemas, ni los problemas ni las propuestas. Entonces, los que cruzaban el de allá con este que es el completo, porque al final fue el que ellos nos pasaron, tienen estas nuevas consideraciones, que son la entidad que tiene la experiencia para atenderlo, esto es propuesto por el arquitecta NIT, y según su clasificación, cuál pudiera ser el subtema. Claro, hay unos que hablan de transporte legal, es más, voy a ponerle aquí. Hay unos que son de circulación vial, que son varios, ahora podemos verlos todos, cuál es metro exclusivamente, cuál es metrobús, cuál es metrocable, señalización, transporte legal institucional, transporte general y transporte urbano, y hay un montón que están vacías, que son las que no había tenido había tenido acceso la arquitecta. Entonces, dentro de circulación están solamente estas. Aparente que sí. Yo pensé que habían más. A mí como Eliana, me parece que es para taxis. Porque es lo único que cuando yo reduzco, puedo aumentar la cantidad de gente que se mueve, o sea, los beneficios que recibe quien presta ese servicio. Porque si yo como transporte público saco nada más tiene muy poco sentido que yo nada más saque placas pares y nones. Y obviamente yo estaría moviendo menos personas porque tengo la mitad de la flota andando. Si es por ejemplo, el resto de los a menos que hable del transporte de las prestatarias, pero las prestatarias aplica el mismo concepto que aplica para nosotros. A menos que como ellos, mira, como el tema, es que es cada vez más complejo, como en el tema prestataria, ellos son el dueño de su equipo, a ellos sí, a la prestataria, o sea, por ejemplo, pone un ejemplo, Transfusa en teoría no debería tener, la gente de Chepo, ellos tienen una cantidad de flota. Obviamente a ellos se les redujo al 33%, como a todos los mortales que movemos gente. De hecho, a ellos el 33% les fue bien. Se les redujo su cantidad, pero ellos, como cada uno es dueño de su bus, a ellos también les impacta si nada más sale la mitad o sale menos de la flota que, o sea, si sale pico y placa, a ellos sí se les aumenta la cantidad de ingresos porque dan más vueltas. Entonces, me parece a mí que esto no aplica a los carros particulares, porque al carro particular nunca le importó la demanda del 33% y nunca le importó la demanda del 48%. Me parece que le aplica a los taxis o a las prestatarias. Yo pienso que cuando ustedes lleven este tema a compartirlo con el resto de los comisionados, es importante que si no lo logramos incluir en alguno de los clústeres, bueno, ya tienen un subclúster que es circulación vial, pero que se lleve a discusión el resto de la mesa, también para que aporten algo de ver en qué manera podemos utilizar estos señalamientos en algún otro tema. Lo que sí me gustaría que regresaras a donde estaban los subclústeres, donde tenías la gráfica. Me espera un momentito, por favor, y perdón. Sí. ¿Me podrías leer otra vez la propuesta? Es que yo lo entendí de un enfoque diferente, que lo que están pidiendo es que el pico y placa es para los autos particulares, ¿no? No dice, para poder no que dice se aumente, si es para autos particulares. Sí, así se incentiva el transporte público. Eso es lo que yo entiendo de esa propuesta. Pero que se haga pico y placa para el transporte privado. Ajá. Para favorecer al transporte público. Sí, porque en teoría se supone que si ponen el control pico y placa es para incentivar al usuario, la movilidad en transporte público. Eso es lo que había entendido. Sí, yo pienso que así sí haría más sentido. Sí. Tendrías más usuarios de transporte público. Sí.
tienes que incentivar que la gente se vaya a trabajar. ¿Quieren que lo incluyamos en transporte público? Bueno, yo sí diría que sí, porque esa es movilidad y la También tendencia es es... que muy pocas, Ajá. ojo, otra cosa que quizás también es interesante es que muy poca gente maneja el concepto de pico y placa como tal. Y cuando hablan por medio del último dígito de las placas, así mismo esos fueron los mismos conceptos que se usaron para el tema de los carros, que fueron a cerrar que cerraron calle, que hicieron huelga. ¿Se acuerdan? Sí, es que está un poquito ambigua la propuesta, pues, pero como en los últimos días ha sonado esto del pico y placa, para mejorar el flujo vial, el tráfico, y también incentivar a las personas a utilizar el transporte público, aunque también con las campañas que se han hecho para mejorar por todas estas medidas sanitarias, como lo hemos mencionado en varias reuniones, también como no se aglomeren, esto y el otro, Exacto. pero sí. Sí, también es coherente, es oportuno también en que se refiera también al Parinón por el Ajá. último día. De todas maneras, podemos dejarlo Transporte aquí y eso selectivo, lo no sé. Yo revisamos. digo que sí. Yo digo que sí, porque es igual es transporte público. Que lo ponga en transporte público o en selectivo. Un momentito. Esta propuesta ella es que tampoco entiendo porque ahorita mismo ellos están Parinón, el selectivo. Exacto. También, no sé si cuando ellos, porque esto se presentó hace tiempo. O sea, estas propuestas no llegaron antes de ayer. Quizás en ese momento era cuando no había Parinón, porque hubo un tiempo que por eso fue que hubo los cierres y las quejas, ¿no? Digo, lo Sí, que porque podemos hacer es llevarlo la plataforma cerró el 28 de febrero, por ahí más o el menos. Así que 28 esa de era la febrero. realidad hasta el 28 de febrero, sí. Claro, entonces no es como que esto sea de información reciente, sino lo que pasaba en enero, febrero, desde octubre del año pasado, desde noviembre del año pasado hasta febrero. Exacto. Bueno, Bueno, vamos yo a sí me seguir tengo que dejando esta acá. retirar para poder atender las otras mesas, pero Claro, sí me gustaría que viéramos, querías ver esto. sí, exacto, para ver de qué manera ustedes pueden ir unificando algunos grupos. No, Por claro, esto se ejemplo, dejó separado así, que son más de los que deberían, solamente como para darle para que lo tomemos en cuenta, porque, por ejemplo, esta electrificación entra en transporte público, pero lo tenemos separado para que cuando vayamos a generar una propuesta de transporte público, se considere la electrificación, o sea, tener como claro que sí. levantándonos la mano que existe. Los servicios especiales es muy probable que tengan muchas consideraciones similares a las de turismo, pero se separan como para que los tenemos separados, por ejemplo, como para tener la mano levantada, que son dos gremios distintos, pero que pueden unirse bajo el mismo techo, por decirlo así. Ok. Entonces, no es como que lo vamos a dejar así para siempre. Ah, no, pero está bien, no, va muy bien con esa clasificación porque así tiene, es más, inclusive le funciona para la presentación al resto de los comisionados la próxima semana cuando puedan pues mostrar, bueno, esto fue lo que encontramos, y esta es la información que se maneja en este clúster.
Así que, no, me parece muy bien, nada más que sí, al final cuando, sí vamos como haciendo como tipo embudo, o sea, de un montón Claro. vamos haciendo poco, hasta que podamos entonces describir los lineamientos de políticas públicas ya bastante definidos como para unas áreas específicas. Ujú. Claro, y te hago una pregunta, Catherine. ¿Qué hacemos con estos que no pertenecen que no tienen nada que ver con el clúster? Lo que es vivienda, creo que ustedes tienen otros clústeres, sí, otros clústeres que pueden pasárselo Ok, entre entonces clústeres. ponte, en la Ujú. próxima reunión cuando nosotros presentamos y decimos todos estos de acá no nos pertenecen, le pasamos como le pasamos ese problema al otro, para que ellos lo puedan atender y De una, seguramente hay unos de transporte allá que nos pasarán a nosotros. ajá, de una manera bien friendly para que no se sienta así como que no los queremos aquí, No, llévenselos. no, los queremos fantástico. El tema es que no le podemos dar una solución porque No, alguien sí, seguramente ya sí. le está dando solución en otro lado. Sí, de igual manera también cuando revisan propuestas, puede que haya una propuesta que solucione algún problema de otro clúster, así que tanto Claro. como se pueden ir problemas como se pueden ir propuestas. Ok, Ujú. dale, Muchas fantástico. Muchísimas gracias, gracias, saludos. Caterine. Chao. Hasta luego. ¿Qué hacemos con ese? A mí me suena a taxi. Digo, la otra es que nos llevemos este como un hallazgo para la presentación y que nos ayuden a solucionarlo. Eso también es otra cosa. Espérate que estoy presentando lo que no es. Voy a poner la presentación. Sí, sí, sí. Ingeniera Eliana, bueno, de Dígame. aquí, la opinión de nosotros, de la ATTT, es que lo pongamos en transporte público, en el clúster de transporte público. Es lo que entendemos acá. Porque consideran que es promover el pico y placa para que la gente se baje de su carro particular y se suba al Transporte transporte público. público. Sí. Bueno, vamos a necesitar entonces que No sé, la otra parte del equipo. la otra parte del equipo es el ingeniero Harris. Lo que puedo hacer es que voy a mandar esta presentación como está y Sí, por favor, es que yo también acabo de entrar porque estaba en otra diligencia. ¿perdón? Ajá, yo acabo, no estuve en la primera parte de las reuniones que tuvieron previamente a, a esta. Ok, lo que voy a hacer es que voy a mandar esto por correo y a pedirle también le voy a explicar en el cuerpo del correo al ingeniero Harris para que él sea como el que nos diga para dónde lo ponemos. Yo digo que sería para transporte selectivo y le Ok, explico también la opción de ustedes que tiene mucho sentido para que él sea como el que
como la tercera fuerza que no Sí. diga otra cosa, de No, que sí, yo eso entiendo. se calle, cualquier cosa, Ah, ok. pero ya tener más opciones, ¿sabes? Sí. Y lo que le quieran agregar igual a esta presentación, con muchísimo gusto. Les voy a mandar los dos archivos como Sí, están. por favor. Sí, nosotros vamos a aportar un poquito más a la presentación. Dale, fantástico. Dale, se los mando, pues. Ajá, entonces quedamos así. Pues gracias, ingeniera. Dale, hasta luego. Un saludo, chao.